El sábado no es adventista, el sábado es de la Biblia. Está en los 10 mandamientos, el cuarto, Éxodo 20 del 8 al 11. Si no les gusta, pues bórrenlo igual que San Agustín. ¿Qué me interesa a mí? Ahora, noten lo que dice, miren lo que dice el mandamiento, ¿sí? Voy a ir a la imagen próxima. El mandamiento original, Éxodo 20 del 8 al 11, dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Eso dice en la Biblia, literalmente en Éxodo 20 del 8 al 11. Y ahí dice que hay que guardar. Ahora, cambio por, aquí van a explicar las razones por qué se cambió. Dice así: santificarás las fiestas. Aparece en reemplazo de eso el catecismo moderno. ¿Aplica a quién ahí? Al domingo. O sea, ellos explican que acuérdate del día de reposo, no lo han borrado, no lo han omitido, solo que ha sido cambiado por el domingo. Oiga, ¿quién les dio permiso de hacer eso? ¿Quién les dio permiso de cambiar un mandamiento que Dios lo estableció con su propio dedo? ¿Y quién es ese sinvergüenza que se atrevió a poner domingo allí? Ahora, cuando yo hablo de estos temas, recibo piedras más de la iglesia evangélica que de los propios católicos. Hermano, ¿yo qué culpa tengo de leer lo que en realidad así explica la propia iglesia católica? Porque el que hizo este cambio no fue ningún hombre ni ningún apóstol, fue la iglesia que proviene de Roma, que tiene su sede central en Roma. Y cuando hablo de ningún hombre, hablo de ningún hombre de la Biblia. Ahora, voy a ir a la fuente católica, ¿sí? El catecismo de la Iglesia Católica, en la página 50 dice lo siguiente. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Amén. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado ¿a dónde? ¡Qué gran explicación! Ahora nos están explicando por qué colocaron domingo en reemplazo del sábado. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. ¿Puede una iglesia tener la autoridad o el permiso de hacer eso? Hermano mío, ¿ustedes creen que hay una mano negra por ahí? Es la misma mano del diablo. Porque nadie puede estar en contra de los 10 mandamientos más que el mismísimo Satanás. Y aquí ellos reconocen que en la Biblia está el sábado. Pero lo que ellos dicen es que la iglesia transfirió la solemnidad del sábado. ¿Les hago ¿a qué día? Al domingo. Dice la Biblia en Génesis 2 del 3 al 7, o perdón, del 1 al 3, y en Éxodo 20 del 8 al 11, que el sábado tiene 3 cosas importantes. Es un día santo, bendito y de descanso. Yo tengo que decirles a los hermanos católicos, y el domingo se transfirió. ¿Quién lo santificó? ¿Quién lo bendijo? ¿Y quién mandó a descansarlo? ¿Por qué la gran cantidad de cristianos, tanto evangélicos como católicos, el sábado lo estropeamos y el domingo es el día que lo dedicamos al Señor y al ir a la iglesia? Ese domingo hay que descansar porque hoy día nos vamos a la misa, hoy día nos vamos a la iglesia, hoy día es la reunión dominical. ¿Qué reunión dominical? Esto salió de la iglesia, no de Dios. Esto salió de la iglesia, no de Dios. Y tengo la autoridad moral y la autoridad bíblica e histórica para decir lo que estoy afirmando. Ahora, miren, vamos a ir a la otra imagen. Fuentes católicas. El cardenal James Gibbons dice lo siguiente, en la fe de nuestros padres, ¿sí? Dice lo siguiente: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un cardenal, y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado. Sí, este cardenal está en lo correcto.
Así que el que dice que el domingo está en la Biblia como día santo de descanso bendito, no la va a poder encontrar. Ahora, ¿saben por qué este cardenal hizo esa declaración? Porque él estaba debatiendo con los hermanos evangélicos. ¿Sí? ¿Y saben lo que le dijo a los hermanos evangélicos? ¿Saben por qué él colocó esta parte allí? Porque él estaba diciendo, evangélicos, ustedes podrán leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no van a encontrar una sola evidencia que diga que el domingo es el día del Señor, sino que es el sábado el día del Señor. Pero él les estaba, ¿saben qué estaba debatiendo con los evangélicos? Estaba debatiendo el tema la sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? La sola escritura es la doctrina que enseña que solo debemos respetar la Biblia. Entonces, cuando este personaje, este cardenal James, estaba debatiendo con los evangélicos, les refutó a los evangélicos diciéndoles lo siguiente: yo les voy a demostrar a ustedes que ustedes no son solo escritura, ustedes son como nosotros, tradición, magisterio y Biblia. Porque la Iglesia Católica cree en la tradición, en el magisterio y en la Biblia. Para ellos son tres fuentes de autoridad. Para nosotros los evangélicos no hay tres fuentes de autoridad, hay una sola. Entonces el cardenal les cita a ellos y les dice lo siguiente: ¿quieren que les demuestre que ustedes no son solo Biblia, sino que son tradición y magisterio como nosotros? Y vean que les refutó facilito. Y él les dice: podrán leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no me van a encontrar una sola evidencia bíblica donde diga que el domingo es el día del Señor. Porque él dice, podrás leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola niña que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, le dijo él. Y ahora les preguntó, ¿qué día guardan ustedes? ¿Qué día guardan? Y todos los evangélicos con quienes él estaba debatiendo eran dominicales. Y les dijo, ¿por qué guardan el domingo? Porque no son sola escritura, porque son magisterio y porque son tradición. Bienvenido a los católicos, fue lo que les dijo él. Dígame si no les pegó una revolcada en ese debate. Claro que sí, porque si fueran sola escritura, harían lo que dijo el sacerdote. Sábado guárdenlo pues, porque eso es lo que dice la escritura. El que dice que hay que guardar el domingo es el magisterio de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. La tradición, no de los apóstoles, sino la tradición apostólica. La tradición apostólica es de hombres que se levantaron después de la muerte de los apóstoles. En la tarde yo tengo un documento que les va a interesar demasiado. Tremendo tema que vamos a tener para la tarde hablando sobre esto. Pero ahí están las evidencias. Ahora, permítanme leer el Catecismo de la Doctrina Cristiana, ¿sí? Hecho obviamente por la Iglesia Católica, la Doctrina Católica, en la página 50. Hay un par de preguntas. ¿Quién cambió el día de reposo al domingo? Es la pregunta. La respuesta es la Iglesia Católica. Miren, la propia Iglesia Católica no se avergüenza de decir eso. Pregunta, ¿tiene la Iglesia poder de hacer ese cambio? La respuesta, sí, por la autoridad de Cristo que le fue concedida. ¿A quién? A la Iglesia. ¿Cuándo Cristo le concedió a la Iglesia que puede cambiar la ley de Dios? ¿Cuándo Cristo le dijo, oiga Iglesia, usted sí puede modificarme mis leyes, cambiarlo, yo te autorizo que puedas hacer? ¿Saben de dónde ellos se agarraron ese pretexto? Es que Jesús le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Ahí Dios le estaba diciendo, oye Pedro, si tú quieres hacer lo que quieres acá, yo tengo que decir en el cielo, amén, amén. Pedro lo dijo y aquí se hace lo que Pedro dice. ¿Desde cuándo lo que diga Pedro o la iglesia, Dios tiene que decir amén, amén, amén? No, la oración de Cristo es, y que se haga tu voluntad en la tierra, ¿cómo se hace dónde? Punto, se acabó. Pedro no tiene la autoridad de cambiar ni desatar nada. Pedro y la iglesia tienen la autoridad de atar y desatar lo que ya ha sido desatado en el cielo, primero. Así es el asunto.
Y acá dicen, nadie tiene la autoridad de cambiar. Sí, dice, nosotros, la iglesia, por el poder que Jesucristo nos ha dado. Y esa es la locura que ellos piensan. Por eso es que cambian, omiten lo que quieren y hacen lo que desean. Miren, vamos a ir a otra imagen, reflexión final histórica y espiritual. Quiero señalar 2 puntos importantes aquí. Primero, en la Edad Media, la Iglesia Católica asumió autoridad sobre las Escrituras. ¿Saben lo que decía la Iglesia Católica desde la Edad Media? Nosotros tenemos la autoridad sobre las Escrituras. Y déjenme decirles que no, ninguna persona puede tener autoridad sobre las Escrituras. Segundo, la Reforma Protestante denunció estos cambios volviendo a la sola ¿qué? Escritura. Ahora les voy a decir una cosa. Permítanme que les explique. Miren, la Iglesia Católica en la Edad Media decía lo siguiente: nosotros tenemos la autoridad sobre las Escrituras, y ellos colocaron la tradición y el magisterio de la Iglesia como autoridades infalibles a la altura de la Biblia. Pero la Reforma Protestante que apareció con Lutero, el que hizo, se puede decir, el que hizo la reforma más grande, porque hubo ya reformadores, todo el tiempo hubo reformadores, solo que los iban apagando, matando, quemando. Sí, y eso también hemos visto en los temas. Entonces la Reforma Protestante se levantó con una cosa: volvamos ¿a dónde? A la Biblia, volvamos a la Biblia. Pero parece que la iglesia no ha vuelto el total a la Biblia. Y todos los que empezamos a volver a la Biblia y decimos, oiga, ¿qué pasó aquí? Hay 2 mandamientos que son de la Iglesia Católica, volvamos a la Biblia, nos apedrean. Hoy no quieren que volvamos a la Biblia. Si vuelves a la Biblia te llaman judaizante, si vuelves a la Biblia te llaman mentiroso, si vuelves a la Biblia te llaman engañado. Entonces que ellos sigan en la tradición y en el magisterio. Ellos quieren permanecer en la tradición y en el magisterio. ¿Sí? Pues ¿quién les dice algo? Pues si quieren quedarse ahí, quédense, hermanos. Pero déjenme decirles que eso yo no lo comparto, ni la Biblia tampoco. Ahora pongan atención lo que hizo el Papa Bonifacio. Papa Bonifacio III. El Papa tiene la autoridad suprema sobre todas las leyes de la iglesia, incluso para corregir y modificar según lo requiera la causa de salvación. ¿Ustedes creen que el Papa tiene una autoridad de hacer con la Biblia lo que quiere? Solo el diablo puede decir eso. Una locura. Paso a la otra imagen. El tiempo me gana. El Papa Bonifacio, ¿verdad? Ah, Inocencio, ¿no? Ah, ya, entonces voy a Bonifacio. El primero fue Inocencio. Es aquel que se hace el inocente. Dice el Papa Bonifacio lo siguiente: declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeto al romano ¿qué? Pontífice. Hermano mío, la salvación no depende que tú te sujetes al Papa. La salvación depende que tú te sujetes a Dios. Punto, se acabó. El Papa no es nadie, es un humano más igual que yo. Tan falible, ¿sí? Tan infalible, no, es tan falible como cualquier humano, lleno de debilidades y pasiones que hay que luchar. Noten lo que dice aquí más adelante el cardenal Gibson. En el año 1917 dijo lo siguiente: la Iglesia Católica, por su autoridad divina, transfirió la observancia del sábado, ¿dónde? Al domingo. Este cardenal es muy sincero, hermano. Pero lo que le tengo que decir es decepcionar a ese cardenal es que en realidad la Iglesia no tiene esa autoridad de hacer. Ahora voy al Catecismo del Concilio de Trento de 1566, cita sobre el domingo. Así terminó el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Trento en el siglo XVI. La Iglesia de Dios ha pensado que la celebración del sábado debe ser transferida al día del Señor, domingo. Qué hermoso. ¿Cuántos le felicitamos por esa enorme decisión? Lo que hicieron es llevarle a la gente a la tradición, porque la Iglesia Católica, el domingo era una fiesta pagana completamente, en Roma instituida. Lo que hicieron es meter la mundanalidad y sacar el verdadero día del Señor. Eso fue lo que hicieron. No cambiaron más que otra cosa. Cambiar la verdad o la mentira por la verdad. Eso fue lo que hicieron. Ahora, quiero irme a la última página. La Enciclopedia Canónica Teológica, ampliamente usada desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, dice lo siguiente:
El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicario de Dios en la tierra. Tremenda blasfemia del mismo Satanás escribiendo esto. Pero eso dice la Enciclopedia Canónica Teológica, ampliamente usada desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Yo les hago una pregunta: ¿el Papa puede modificar la ley divina? Hay que ser bruto para pensar que un hombre puede modificar eso. El Papa su autoridad del Papa es como la de Dios, porque dice ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicario de Dios en la tierra. El único vicario de Dios en la tierra, ¿saben quién es? El Espíritu Santo, no un hombre, no un ser humano. Esta mañana nos hemos llenado de información y cada uno va a hacer su decisión. Póngame ahí los 10 mandamientos de nuevo. Ahí están los 10 mandamientos de la Biblia versus los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Cada uno va a decidir si sigue siendo católico o sigue siendo bíblico. Cada uno va a decidir si le va a honrar a Dios a través de sus mandamientos o no. Eso ya no es decisión mía ni lo hago yo. Pero la persona inteligente sabrá que Dios lo que escribió no puede cambiar ni ser modificado, ni ningún hombre tendrá la autoridad de omitir, suprimir, borrar, cambiar, ni aunque se atribuya, nada. Todo hombre que se atribuye la autoridad de Dios es un blasfemo. Todo hombre que se atribuye a pensar que siquiera tiene la divinidad es un blasfemo. Nadie puede cambiar lo que Dios estableció. Nunca se ha cambiado a ningún profeta, ningún apóstol, ningún cristiano, ni el propio Cristo. Es más, Jesús mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley. No ha venido para borrar Él, para abrogarlo. Él ha venido para cumplir. Y ejemplo nos ha dado para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y si el propio Cristo no modificó, ni cambió, ni quitó, ¿quién es ese San Agustín? ¿Quién es el magisterio de la iglesia? ¿Quién es esa tradición? ¿Quién es el catecismo? ¿Y quién es la iglesia que tiene la sede central en Roma para hacer semejante modificación? Cada uno tomará su propia decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga en este momento. Que Dios nos bendiga. Amén.